Sean bienvenidos. Se disputó el Gran Premio de Miami y creo que no me van a dejar mentir los formuleros. La mejor edición de este Gran Premio, un Gran Premio entretenido, que nos dio buenas batallas, también un extraordinario final y mucho alrededor también de la pista. Muchos invitados, como siempre en Miami, siempre hay mucha farándula, mucha personalidad, pero bueno, en este Gran Premio no fue la excepción. Así que vamos a hablar de todo eso, de todo lo que fue sucediendo, un Kimi Antonelli que sigue demostrando que la decisión de Mercedes fue la correcta, la decisión de Toto, tres victorias consecutivas, sus tres primeras, eh, igualó lo que en su momento hicieron Damon Hill y Mika Häkkinen, a diferencia de que el jovencito italiano de 19 años logró tres poles y las tres las convirtió en victoria, algo que nunca nadie había logrado. Así que un gran fin de semana para Franco también. A lo mejor muchos dirán, ¿cómo dice Giselle que fue un buen fin de semana para Checo? Sí, es que no se ve, ¿no? Porque sigue siendo de los últimos en la tabla, pero han avanzado bastante en el equipo Cadillac. Todo eso y mucho más lo vamos a estar aquí desmenuzando en este episodio de Fórmula Latina. Estuvo Messi, estuvo Nadal. Buena banda argentina se juntó ahí con Juan Matilde, el Potro Bizarrap, obviamente Franco. Mucho Latino Power en Miami. Así que bueno, chicos, ¿cómo están? Antes de empezar con el análisis, solamente quiero que me respondan si les gustó o no. Yo sé que hay que ir cautos, que falta ver lo que pasa en Canadá, porque ya le vi a Diego el perro, ¿no? Pero que falta ver, ¿no? Los pilotos han dicho que va en la dirección correcta estos cambios, pero que todavía hace falta. Pero simplemente, o sea, hablemos solamente del Gran Premio y del espectáculo que vimos, sin pensar en reglas ni en nada. ¿Les gustó lo que vieron del Gran Premio, las batallas? ¿Lo disfrutaron? ¿Cómo están, chicos? Hola Gis. Si me gustó es demasiado, ¿no? Pero la pregunta, a ver, en principio no es tal vez la palabra que yo elegiría, decir me gustó. Lo que puedo decirte es que, digamos, van logrando de a poquito, que era lo que uno se imaginaba que iba a pasar, ir disimulando un poco todo lo que ha generado este nuevo reglamento incómodo, ¿no? Que ya sabemos todos que no es lo que queremos para la Fórmula Uno, y con el avance del trabajo, del desarrollo y demás, como te decía, van a lograr ir disimulándolo un poco más, ¿eh? Con algunas medidas, como dijimos oportunamente, se tomaron y se vio este fin de semana, sirvieron para acomodarlo un poco mejor en este circuito callejero, cosa que supuestamente imaginamos que no va a ser tan sencillo de ver, por ejemplo, en Canadá, pero acá en Miami sí se pudo ver, aunque sigue pasando lo del super clipping, insisto, más disimuladamente. Al final de la larga recta, los autos perdían velocidad todavía con el acelerador a fondo, tal vez un poquito más cerca de la curva. Además de la contribución que hace la misma Fórmula Uno, la televisión, cuidando primero lo que declaran, no meterse en este barro, ¿no? Estaban con mucho negativismo alrededor, producto de todo lo que se generó, así que tratando de disimularlo un poco también en la transmisión y no mostrar, no hacer tan evidente estas cosas que no son tan favorables, ¿no? Para la opinión general. Bueno, cuando todo contribuye con el tiempo vamos a notar que lo van a poder disimular un poquito más, pero el problema de fondo va a seguir estando, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que indica el tiempo, qué es lo que pasa con el avance de la tecnología y cuánto en los próximos meses vamos a estar hablando de este tema o será una cosa que vaya quedando en el pasado. Lo que sí está claro es que hace falta una renovación y que la Fórmula Uno se va a tener que adaptar tal vez con más rapidez a ese cambio que lo que hacía hasta ahora, ¿no? Porque hoy los tiempos cambian más rápido que lo que tal vez cambia la Fórmula Uno viste, el mundo va a otra velocidad, me parece hoy. Hoy proyectar algo a 4 o 5 años no es lo mismo que lo que se hacía hace un tiempo atrás. Me parece que hoy hay que proyectar las cosas a menos tiempo porque el mundo cambia más rápido. Eso es lo que no sé si queda claro lo que estoy diciendo. Me parece que hoy cuando se tome una decisión
en este aspecto hay que tomarla considerando un lapso más corto de tiempo y no pensar en 5 años, ¿no? Porque tal vez dentro de 5 años, cuando vos la apliques, el mundo va a ir en otra dirección y también te quedaste atrás. Hoy me parece que el mundo funciona de otra manera y hay que tenerlo en cuenta en la Fórmula 1. ¿Ven cómo no me escuchan? No me escuchan. Ya Chris soltó todo lo que tenía en contra de la nueva Fórmula 1 y yo solamente O sea, no pedí comulgas. que me dijeran, sí, que me dijeran por favor si les gustó el Gran Premio de Miami. Pero no importa, Chris, está bien, te queremos. Señor Mejía, Bueno, pero señor yo te voy a decir, si Telemejía. me gustó o no me gustó, ¿por qué no? O sea, ¿por qué sí o por qué no? ¿O querés que te diga sí o no, nada más? No, Yo te no, pero digo por qué. está bien. No, pero tu por qué es muy de fondo, Igual pero yo está soy el que bien. hablo menos acá, ¿eh? Bueno, yo me refería, a ver, y ahorita Diego nos va a decir, el inicio, el arranque fue muy bueno, ese trompo y la salvada de Verstappen, que es impresionante cómo cada trompo Verstappen lo logra salvar. El final, la presión de Lando sobre Kimi, lo de Leclerc, o sea, hubo buenos momentos, el accidente de Pierre Gasly, hubo momentos Sí, interesantes y sí, sí. creo Yo que es la hablaba del mejor edición del reglamento, Gran sí, Premio sí. de Miami, pero está bien, Chris, está bien. No de la Te la carrera. De la cuento. carrera ahora hablamos. ¿Qué tal, formuleros? Bueno, yo sí doy mi opinión clara. A mí la carrera me entretuvo, punto. Me pareció que, como dijo Gis, fue la mejor edición del Gran Premio de Miami. Me parece que ha sido la mejor carrera de este año. Sí, hubo muchos cambios de posición estilo yo-yo por el tema de la energía, sobre todo en la primera parte de la carrera. Ese Leclerc, Antonelli, Norris, me pareció que, sobre todo para el público de Miami, que no es necesariamente el público más de nicho versado en la Fórmula 1, es una carrera relativamente nueva, de la era Drive to Survive, si la podemos llamar así. Eh, y para este público, yo creo que fue una carrera que les brindó lo que ellos fueron a buscar cuando compraron sus entradas para el Gran Premio. Más allá de que hay mucha gente que compra las entradas y se va a otras cosas muy distintas y que está allí porque hay que estar allí, punto. Claro. Pero creo que fue una carrera que entretuvo a todo el mundo. Si ya nos vamos al tema del purismo estilo Christian, obvio, no es la misma Fórmula 1 del año pasado, pero pues las cosas cambian. Esta Fórmula 1 es la que es y cambiará un poco aquí y allá, pero es la que es, ¿no? Y creo que hay que apreciar lo que nos dio el domingo por lo que nos dio. El sábado la carrera sprint no fue tan buena, por ejemplo, como el Gran Premio. Yo pensé que después de lo del sprint dije, uff, de pronto el domingo no va a ser nada entretenido, pero mira, nos sorprendió y no fue necesario que llegara la lluvia, porque yo dije, ya con la lluvia eso se garantiza que va a estar bueno. Pues no llegó la lluvia y la carrera estuvo muy interesante, ¿no? Y 4 pilotos de 4 equipos distintos lideraron la carrera, ¿no? Tuvimos a los que mencionaba antes y aparte Max con su estrategia forzada por lo que pasó en la primera vuelta, pero creo que fue una carrera entretenida y que pienso yo, pues más allá del showbiz de Miami de siempre, nos dejó momentos interesantes y en los que pienso que el talento del piloto de nuevo prevaleció en muchas de las maniobras por encima de el tema de la energía, que sí, la energía influyó, pero creo que esta vez se vio más el talento de los pilotos y no solamente a la hora de la vuelta de clasificación, que en eso todavía falta trabajo por hacer, pero sí en los duelos en carrera y vimos más maniobras de adelantamiento a la vieja usanza, favorecidos también porque este circuito se sabía que iba a ser un poco así, pero creo que nos ha entretenido. Ya lo que pasa en Canadá, como dijo Gis, eso es otro tema porque Canadá va a ser una prueba mucho mayor para estos ajustes que se han hecho a las reglas que lo que supuso este Gran Premio de Miami. Y bueno, la felicitación a Argentina porque creo que la última semana para Franco y para los seguidores de Franco y de la Fórmula 1 en Argentina creo que ha sido inolvidable. Obvio, pues no está al nivel de lo de Fangio ni de lo de Reutemann, pero ha sido una cosa tan masiva y obviamente colocar en una foto a Messi con Colapinto en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami es una explosión en las redes sociales que se iguala a muy pocas. Sí, vos Estaba, sabés que perdón, creo que fue una semana muy especial y yo me planteaba oportunamente, mientras transcurrían todos estos días, después de lo de la exhibición en Buenos Aires, después del encuentro con Messi en la semana, porque hubo un encuentro de Franco con Messi en el club del Inter Miami en la semana,
y después esto que sucedió, decía cómo va a actuar todo esto o cómo va a asimilar toda esta situación Franco, ¿no? Que no deja de ser un chico de 22 años, con toda la presión de la Fórmula Uno, viviendo todas estas experiencias muy movilizadoras en tan poco tiempo. Y la verdad que lo que demostró es que le permitió, digamos, tomarlo a su favor, ¿no? Llevarlo para No lo incluso lograr un distrajo. mejor resultado, asimilarlo digamos, sentirse muy cómodo con esto. Se lo vio muy relajado a Franco, incluso estuvo con su novia en exposición, ¿no? Todo el fin de semana, las cámaras siguiéndolo. Y bueno, todo este encuentro y toda esta situación hizo que no pierda el foco de lo que tenía que hacer, además de unos cambios técnicos que tuvo en su Alpine, ¿no? Porque hay un cambio de chasis a partir de este fin de semana en su auto, más, bueno, un alerón que se le cambió al auto de Gasly, que no llegó el reemplazo para el auto de Franco, pero también marcó un poco una tendencia de rendimiento en clasificación en carrera que era distinto, ¿no? Sobre todo se notó en el sprint con mucho calor, que se gastaba más el neumático trasero de Franco que el de Gasly. Ahí apuntaba un poco esta modificación, y después no lo pudo demostrar Gasly por lo que pasó con Lawson en la carrera, ¿no? Pero Franco, digo, para cerrar, el concepto estaba muy motivado y todas estas cosas tan movilizantes parece que le sirvieron incluso para afianzarse aún más en la Fórmula Uno. Estuvo por delante de Gasly todo el fin de semana y logró su mejor resultado dentro de la Fórmula Uno desde que llegó a la categoría con este 7º puesto. Así que bueno, para felicitarlo, ¿no? En un Gran Premio de Miami difícil de olvidar para él, ¿no? A mí lo que me encanta en estos momentos cuando se unen atletas de distintas disciplinas es que como que hay un momento en el que todos están como en el mismo nivel. ¿En qué sentido? Sí, ok, llega Messi, ¿no? Y todos, Messi, Messi, Messi. Pero al final, Messi también estaba como niño con juguete nuevo cuando lo subieron al Fórmula Uno, cuando George y Kimi le estaban explicando los botones a ella, a sus hijos, a su esposa, ¿no? Llegó también, como decía Juan Martín del Potro, Bizarrap y o sea, como que sí, podemos tener al más ganador, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba Serena Williams y estaba con Lewis y dices, a ver, estos GOATs, ¿no? Pero al final, Serena también va a la Fórmula Uno porque le gusta y porque justo eso, o sea, es sorprenderse y llenarse de otros deportes y de otros atletas y ponerse como en ese mismo nivel. O sea, como que hay un punto en el que no importa si eres Messi o eres un rookie en Fórmula Uno, ¿no? O sea, es, es ese mismo nivel de profesionalidad, de profesionalismo, no profesionalismo, de profesionalismo. Y me encanta ver esto porque al final nos recuerda que todos son seres humanos, ¿no? Es ponernos en el papel del otro y compartir experiencias y ver las caritas de emoción, de sorprenderse por una cosa o la otra y nos recuerda que sí, son superhéroes y son ídolos, ¿no? De alguna forma, pero al final son seres humanos. Pero Menos para mal seguir que no lo metieron a Del Potro en un auto, ¿no? Porque no entra en en la ningún Torre de Fórmula 1. Tardil, claro, claro. Y digo, mencionamos algunos de los que estaban, ¿no? Pero hay muchísimas personalidades más que estuvieron. Pero bueno, volviendo al tema deportivo, algo que se esperaba eran todos estos cambios a nivel autos, a nivel de equipos, ¿no? Todas estas mejoras que iban a traer. Y fue claro, los equipos que realmente avanzaron, ¿no? O sea, ya lo mencionabas, Diego, la parte de McLaren. McLaren dio un salto gigante, va a generar una buena competencia y McLaren lo ha hecho muy bien porque mejora que introduce, desde hace unos años para acá, mejora que introduce, mejora que funciona. Y se espera que para Canadá todavía tengan otros cambios. Entonces, sin duda, McLaren va a estar ahí en la competencia con Mercedes, ¿no? Eso ya le da un sabor más interesante. Habrá que ver qué pasa también con Red Bull. Si estas partes de Red Bull si Max se siente mucho más cómodo, como decías, Hadjar hay que hablarlo aparte, porque en la clasificación quedó que como a un segundo, ¿no? Más o menos de Max, y como que ya empiezan a sonar los fantasmas de que se empieza a repetir la historia del segundo piloto. No me gustaría decir que están ahí, pero bueno, está pasando. Entonces hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Y
digo, lo estoy desmenuzando a grandes rasgos, ¿no? Ya analizaremos cada equipo. Y como les decía, Cadillac, por ejemplo, sí, siguen siendo quedando en la Q3 y demás, pero bueno, es esta parte primero de fiabilidad, de terminar las carreras y de cómo de alguna forma están entrando a hacer sus propias peleas, ¿no? Lo veíamos con Fernando y Checo en esa parte final. Las paradas de pits también fueron muy buenas. Siguen teniendo bastante desgaste en los neumáticos, es un tema que todavía preocupa en Cadillac, pero esos grandes saltos para un equipo nuevo que aunque se vean chiquitos, son muy grandes, que siguen avanzando y que siguen logrando la diferencia. Creo que este break le vino muy bien a la Fórmula 1, no solamente por esta parte de las regulaciones o de los cambios de la FIA, que por supuesto ayudó, sino por este avance de las mejoras que tuvieron los equipos. ¿Qué les pareció lo que vimos de McLaren? Para ir por equipos, por McLaren. Muy bien, yo creo que, como lo mencionas, McLaren ha sido muy asertivo con sus mejoras desde ya hace unos años, desde que empezaron a convertirse de nuevo en una fuerza que podía pelear por poles y victorias, y no ha sido diferente en esta ocasión, ¿no? Creo que lo único que me llamó la atención fue cómo McLaren de repente, por ejemplo Norris, fue más rápido en la clasificación del sprint que en la clasificación del Gran Premio. Y esto aparentemente hace parte de las cosas que están descubriendo los equipos, de lo sensibles que son los autos a cambios muy pequeños en las condiciones de la pista, del viento, por ejemplo. En particular, el viento fue un factor muy determinante en términos de cómo se formulaban las estrategias de uso y recarga de energía durante la vuelta de clasificación y obviamente también en la carrera, pero en la clasificación fue bastante notorio cómo algunos equipos, Mercedes por ejemplo, aprendieron de la clasificación adaptaron y mejoraron bastante su ritmo en la clasificación del Gran Premio, permitiéndole a Antonelli conseguir esa pole, ¿no? Entonces, yo creo que ya es un hecho, me parece que McLaren es el rival que va a plantar primero cara a Mercedes y me parece que es muy positivo que entren allí dos nuevos actores. Bueno, McLaren sí, claramente una evolución, ¿no? Todos los equipos aprovecharon, algunos mejor que otros, este receso, ¿no? Por la ausencia de estos dos grandes premios que no se realizaron. Y además ahora vienen 3 semanas más, ¿no? Hasta llegar a Canadá, así que es otro periodo que servirá para sacar conclusiones de lo que pasó en Miami y llegar mejor parado a Canadá, aunque es un circuito, como decíamos, muy diferente. Pero hay una clara evolución de McLaren, se los ve más firmes. En un principio hasta se vio que, bueno, podía ser McLaren el protagonista definitivo del fin de semana y después, bueno, Mercedes volvió a demostrar que son ellos, ¿no? Los que por el momento tienen los autos más rápidos, sobre todo con Antonelli. Russell un poco minimizado, ¿no? Por su compañero, algo extraño que no creo ninguno imaginaba a esta altura del año, sobre todo por cómo comenzó la temporada con el dominio precisamente de Russell en Australia, ¿no? Y después, bueno, toda esta embestida de Antonelli, que evidentemente está atravesando un excelente momento y aprovechando absolutamente todas las oportunidades. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo Gran Premio, si sigue esta tendencia para McLaren, no por casualidad es el actual equipo campeón y bueno, tiene gente muy capacitada y pilotos para pelear así bien adelante en lo que queda del año, que es prácticamente toda la temporada. Y después, bueno, a ver qué pasa con Ferrari definitivamente, si sigue mostrando que es un poco lo que venimos viendo desde que comenzó la temporada, ¿no? Que por momentos aparecen y vos decís, bueno, ya está, es el fin de semana, ¿no? Y después, por alguna cuestión u otra, no terminan como de explotar, ¿no? En cuanto a su rendimiento, son como, de repente aparece una vuelta súper rápida y decís, bueno, ya está, y después en carrera se desinflan un poco, empiezan a tener problemas de desgaste, empiezan a tener otro tipo de inconvenientes, y bueno, lo que vimos con la estrategia de Leclerc, que en el momento, digamos, pidió que el equipo
la próxima le consulte a él antes de tomar una decisión, porque quería mantenerse en la pista. Tal vez si esto se daba, bueno, llegaba un poquito más entero al final, cosas que evaluamos una vez transcurrido el Gran Premio, ¿no? Pero cosas que ves también que generan, o que digamos uno puede percibir que hay un tipo o de cortocircuito, no sé si es la palabra, o de un sistema que tiene que funcionar mejor, ¿no? Tiene que fluir mejor para que los equipos que rodean tanto a Leclerc como a Hamilton puedan sacar el 100% de cada uno de ellos. Puede estar pasando por ahí, más allá de la performance que necesita desde lo técnico Ferrari. Perdón que me metí en Ferrari, pero di mi opinión con McLaren y me parece que, bueno, el otro equipo para analizar era el de los autos rojos, ¿no? No, y está bien, qué bueno que lo mencionas. Voy a decir algo rapidísimo, Diego, pero me parece que Ferrari, como que todo el mundo le copia la tarea y al final ellos son los que peor la desempeñan, ¿no? O sea, como que el trabajo que entrega Ferrari es, otros lo copian y lo mejoran y Ferrari como que no logra explotar todas las herramientas y toda la tecnología y, ¿no? O sea, ese alerón, el alerón móvil, no lo están aprovechando como deberían. Sí, sobre todo esto que hacen con el escape en Ferrari, que colocaron ese elemento que hace que los gases del escape, del tubo de escape, soplen hacia arriba y como que soplen el ala trasera y generen más carga aerodinámica. Bueno, eso prácticamente todos los equipos, de una forma u otra, han acabado adoptándolo. El alerón, bueno, Red Bull supuestamente hace más de un año presentó sus planes para este alerón a la FIA. Ellos de alguna forma quisieron dar a entender, no lo copiamos de Ferrari, tuvimos una idea parecida, porque no es exactamente el mismo concepto, pero sí obviamente se parecen mucho en la forma como operan, pero sí, creo que Ferrari, de lo que dijeron los pilotos, obviamente Hamilton corrió todo el Gran Premio con un déficit de carga aerodinámica por haber perdido el deflector, ese dashboard del lado izquierdo en el contacto con Franco en la primera vuelta. Eso ya lo penalizó bastante en términos de que pudiese hacer algo parecido a lo que hizo Leclerc, que lideró la carrera y fue protagonista al menos. Pero luego degradó demasiado de los neumáticos y no logró mantener ese buen ritmo que por momentos sí que mostró, ¿no? Y luego pues acabó cometiendo ese error. Antes del error de Leclerc, hubo una acción que me gustaría comentar y que alguna gente muy aguda logró ver, y es que cuando Piastri alcanzó a Leclerc al final de la carrera, se vio como Leclerc llevaba el ala trasera cerrada, la aerodinámica activa cerrada en la recta opuesta. Yo pensé que había sido una falla en principio, pero luego es claro que lo que hizo Leclerc, como era el inicio de la última vuelta, lo que venía después, Leclerc lo que hizo fue literal dejar pasar a Piastri para él tener el overtake, es decir, el extra de energía en la última vuelta y pasarlo de vuelta. Fue una maniobra intencional y muy astuta de Leclerc en su momento, pero que le salió bastante mal por lo que vimos después, ¿no? Algo parecido ocurrió en esa misma zona del circuito luego no, en el sprint entre Verstappen y Hamilton. No sé si lo vieron, que en un momento dado como que Hamilton pierde la posición con Verstappen, pero Verstappen lo acaba adelantando fuera de la pista, creo que en la frenada de la curva 11. Luego le intenta devolver la posición, pero lo hace justo en donde está el punto de detección para que luego él tuviera de vuelta el overtake y lo adelantara inmediatamente después de haberle cedido de vuelta la posición. En ese Hamilton se dio cuenta, y esto me recuerda a 2021 que pasó en ese Gran Premio de Arabia Saudí. Hamilton se dio cuenta y no lo quiso pasar. Bueno, perdieron ambos 4 segundos porque era no pasa y el otro no paso, pasa, no paso. Bueno, igual no cambió mucho, pero dos situaciones allí interesantes que Leclerc al final admitió su error, el trompo fue culpa suya y mucha gente todavía, pero ¿cómo le pusieron 20 segundos? La Fórmula 1 publicó la última vuelta de Leclerc, el coche no giraba a la derecha, pero Leclerc intencionalmente cortó la pista sabiendo esto y eso obviamente lo castiga el reglamento y pienso que los 20 segundos pudo haber defendido mejor, pienso Ferrari el caso, pero
pero se los merecía y gracias a esos 20 segundos la penalización que le cayó luego a Verstappen no le significó perder la posición con Leclerc, ¿no? Porque le pusieron 5 segundos por haber cruzado la línea del pit lane a la salida, que esto siempre es automático, la cruzó 5 segundos, eso no tiene vuelta de hoja. Claro. Pero los comisarios aparentemente no tenían suficientes evidencias de video, solo tenían aparentemente la toma del auto de Max y necesitaban asegurarse de que le aplicaran la sanción correctamente. Yo entiendo que querían estar absolutamente seguros y lo aplaudo porque daba igual que le pusieran la sanción durante la carrera o después, porque ya había parado en boxes. Y si no hubiera parado en boxes y no le ponen la sanción, claro, es distinto porque le están quitando una sanción que habría tenido que cumplir en la parada en boxes, pero él ya había parado porque paró temprano, después del trompo salió de secuencia con el resto, entonces creo que ahí digo, entiendo y aplaudo que la FIA quiere estar sobre segura, pero ojalá que siempre fuera así, con todos los pilotos, porque seguramente allí Red Bull peleó y dijo, ¿están seguros? Nosotros no estamos tan seguros en la cámara que tenemos y la FIA probablemente dijo, ok, nosotros tampoco, entonces veámoslo después de la carrera. Sí, está bien tomarse su tiempo a veces con algunas cosas cuando no quedan claras, ¿no? Pero yo soy de los que pide que cuanto antes puedan resolver las distintas situaciones, mejor, ¿no? O sea, eh, está claro que no tenían una imagen concreta como para decidirlo, pero siempre es mejor resolverlo cuanto antes y ya saber que cada uno sepa cuáles son las reglas para jugar, ¿no? Tanto el piloto sancionado como los rivales, a ver si tienen que dar más, menos, de acuerdo a lo que pasaría una vez que se aplica esa sanción. Pero bueno, está bien, obviamente, Leclerc fue por cualquier lado, los 20 segundos son merecidos, ¿no? Que en realidad era un pase y sigue, era un drive-thru, lo que le correspondía, ¿no? Terminaron siendo 20 segundos porque había terminado la carrera. Así que es algo absolutamente razonable y lo de Verstappen también. Así que bueno, y además de esto le permitió a Franco ganar una posición. Así que acá lo celebramos. Bueno, Sin ahora fanatismo de por medio. ya que mencionaron a Max, vamos a hablar de Red Bull. Como decíamos también, con mejoras, con cambios en su auto. Max mucho más competitivo en el sentido de que estaba peleando al frente con una muy buena remontada. Incluso Hadjar, que tuvo que salir desde el fondo por cambios que hicieron también en su auto, pudo empezar una buena remontada, ya después tuvo ese accidente con el cual pues terminó lo que pudo haber sido. Y hablábamos un poco de la clasificación y de la diferencia, ¿no? Entre ambos. Pero es bueno también. Si decimos que McLaren es bueno que esté al frente y que esté peleando, bueno, pues tener otro rival ahí que nos pueda dar más espectáculo, como es el caso de Red Bull, es positivo. A mí me quedó un poquito en duda, y eso que sabemos que son extraordinarios con la estrategia, pero sí entró un poco muy temprano Max a Pete, sobre todo para el final, ¿no? Pensando en el final y cómo pudo haber peleado más esas posiciones. Sí, tal vez, pero sí, en la situación que estaba con el trompo en la primera vuelta ya y los neumáticos también estaban Ya muy estaban tocados comprometidos. y en un momento de la carrera, a ver, es que si hubiese llegado la lluvia, cuando Max estaba de primero, ahí la habrían hecho y ahí sí Claro. realmente habría tenido la oportunidad de ganar la carrera. Y claro, es que cuántas radiocomunicaciones escuchamos de equipos diciéndole a pilotos va a Ahí llover en la viene, vuelta tal, ya ahí viene, viene, ya casi, ahí bueno, viene. seguimos esperando, seguimos esperando. Que con esto no quiero decir que la FIA se haya equivocado, aplaudo que la FIA Sí, haya logrado junto a la Fórmula 1 cambiar el horario porque esto es como cambiar el rumbo de un Titanic, literalmente. Y lo Mm. hicieron, hoy en día, pues gracias a las redes sociales es mucho más fácil llevar el mensaje a la gente, obviamente a los asistentes, todos seguramente tenían los datos de contacto para que a todos les llegara la alerta de la información y asegurarse de que sabían que la carrera se iba a disputar 3 horas antes de lo pactado, también por la seguridad de ellos, obviamente, ¿no? claro. Entonces, creo que hay que aplaudir eso, pero sí,
si hubiese llegado la lluvia, cuando Max estaba al frente, ahí Red Bull, ahí estaríamos aplaudiendo nuevamente a Hannah Schmitz y a todo el grupo de estrategia de Red Bull. Esa es la cara, pero la cruz de Red Bull es lo que pasó con Hadjar este fin de semana. 9 décimas, un segundo y pico en las 2 sesiones de clasificación. Ok, había situaciones que contribuyeron a eso, que no tenían necesariamente que ver con el paquete de mejoras, pero cuando tú escuchas a Max diciendo que le dijo a la prensa escrita, es que ahora el volante hace lo que debería hacer, antes no. O sea, antes el auto era demasiado impredecible en su comportamiento. Ya Max se sentía conectado con el auto, dieron un salto muy grande con las mejoras que se vio reflejado en la clasificación del sprint y luego el siguiente salto del fin de semana, que fue impresionante, para pelear por la pole para la carrera sprint. Yo creo que eso muestra que Red Bull sigue ahí, pero claro, ya se ve que las cosas van más en la línea de lo que le sirve a Max. Y si esto le ha funcionado a Verstappen y a Red Bull para conseguir 4 títulos en los últimos 5 años, pues difícilmente podemos decir que no es lo correcto, más allá de que haya un piloto que acabe pagando los platos rotos de esa situación. Ojalá que no sea el caso con Hadjar, pero hay todas las señales de que las mejoras de este fin de semana le cayeron muy bien a Max y no tan bien a su compañero de equipo. No hay ninguna duda de eso, ¿no? Pero lo veremos con el tiempo, porque la verdad que empezó el año Hadjar de una manera muy diferente a lo que pasaba con los otros segundos pilotos de Red Bull. Pero bueno, el año irá mostrando cuál es la realidad. Así que para mí es demasiado temprano como para sacar una conclusión. A Hadjar se lo vio muy enojado hasta consigo mismo, ¿no? Por los errores cometidos, que bueno, él sabrá bien si fueron 100% consecuencia de un error de manejo o si el auto realmente no respondía a lo que él quería hacer, ¿no? Así que Fue error eso... suyo para mí. Fue un Por error eso claro y no, por eso pero estaba tan sí, disgustado. sí, pero es un error y vos lo asumís como un error tuyo, pero a veces el error viene porque vos no terminás de estar cómodo con el auto, ¿no? Entonces querés andar más rápido vos que el auto y ahí es cuando vienen los líos. Pero digamos, si esta es la tendencia, en las próximas carreras debería pasar algo similar, ¿no? De que no se sienta cómodo y de que Max le saque una diferencia holgada como pasó este fin de semana. Ya lo veremos, o si todo vuelve a como era al comienzo de la temporada. Algo cambió para varios en este receso y bueno, habrá que esperar a ver cómo sigue todo. Después, Red Bull tiene aunque veo que, y todos lo vemos, que hay una especie de estampida de cerebro, ¿no? De Red Bull en los últimos tiempos, gente que ya se fue, otros que están yéndose y otros que ya han anunciado que se Se van a van a ir. ir. Rarísimo dentro de un par de años, pero bueno, también ya se anunció y muestra claramente que, bueno, este no es el mejor momento de un equipo que antes estaba mucho más consolidado, ¿no? Y que a partir de la ida de Horner, de Marco y de todos los que de alguna manera manejaban el destino, obviamente del cambio del manejo de la empresa en sí misma, hicieron que, bueno, que queda abierta una puerta que no termina de acomodarse o que no termina de hacer sentir cómodos a todos los que están adentro. El tiempo dirá también sobre este tema si logran frenarlo, si estos buenos resultados tuvieron en Miami es una tendencia para volver a ser protagonistas en el corto plazo y que los que están adentro se entusiasmen por quedarse en lugar de irse o que otros que están dando vuelta ahí en el mercado de pases vean que Red Bull es una oportunidad para seguir peleando, ¿no? Pero el principal es Max. Esto se trata de Sí, convencer a Max de que no se vaya, porque dada la cláusula que tiene Max en su contrato, es muy probable que él tenga la posibilidad de decir, lo siento chicos, este Red Bull ya no es y tengo otra propuesta, entonces lo siento, o simplemente chicos, pues no, año sabático y bueno, ya veremos más adelante. Entonces se trata sobre todo de convencer a Max y creo que este fin de semana le han demostrado que el equipo sigue siendo capaz de alguna manera componer la situación cuando parecía que realmente estaba en un punto muy, muy grave porque o sea, Alpine estaba más rápido con Gasly
que Red Bull hasta la carrera anterior, ¿no? Este fin de semana fue lo contrario. Y en eso quisiera decir que Alpine, más allá de lo que pasó con Gasly en la carrera, Alpine realmente dio un salto considerable este fin de semana. Independiente de lo de Franco, creo que Alpine se consolidó este fin de semana como el líder de la media tabla. Si tú miras la diferencia que le sacó a los equipos que estaban allí antes peleando por esos últimos lugares en la Q3, hablo de Audi, hablo del equipo Haas, 3, 4 décimas consistentemente, ¿no? Dos veces bueno, en la SQ3 y en la Q3 con ambos autos, ¿no? O sea, vimos, de hecho, que eran 5 equipos que son los que están al frente y los que estuvieron al frente durante todo el fin de semana, y en la cola de ese grupo estaba Alpine, pero ahí, ¿no? Que medio parpadea alguno de los equipos de punta y uno de los Alpine se cuela por delante, ¿no? En este caso, este fin de semana fue el de Franco, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno, ¿no? Para Alpine que estén saliendo de esa crisis, ¿no? Porque al final el año pasado fue una crisis de la cual no sabíamos cómo iban a salir con este dejar de ser un equipo fabricante, y mira, bueno, al final hay que darle la razón a Flavio Briatore, que está recomponiendo las cosas en Alpine, y obviamente Franco está viendo los beneficios de ello. Antes de continuar, me gustaría hacer una mención para un hombre que ha trascendido y que me parece que Gracias, fue gracias Gis, leyenda gracias. y además inspiración para muchos. Obviamente estoy hablando de Alex Zanardi. Breve para los que no sepan quién fue Alex, fue piloto de Fórmula Uno y fue piloto, bueno, campeón de la serie kart, lo que es ahora la IndyCar. Tuvo un accidente fortísimo en el cual perdió ambas piernas, se le tuvieron que amputar. Aún a pesar de eso, él, fuera de irse o de deprimirse, siguió adelante, dijo que ese accidente le dio vida, siguió compitiendo con autos modificados y además fue campeón paraolímpico con bicicleta en mano. Años después tuvo un accidente también en la bici Y ganó que carreras con autos modificados. sí, ganó carreras con autos Sí. modificados. Tuvo ese accidente que lo llevó a estar en coma y eso fue en el 2020 y a partir de ahí ya no estuvo muy bien, pero fue un hombre que siempre nos demostró cómo sobreponerse de la adversidad y cómo Un luchador. inspirar a muchas generaciones de que no importa la forma, puedes seguir viviendo y disfrutando y haciendo lo que te gusta. Entonces, bueno, pues descansa en paz Alex Zanardi, que falleció el viernes 1 de mayo a los 59 años. Sí, una cosa sobre Zanardi, bueno, qué lindo que dos italianos, curiosamente, ganaron las carreras en Miami, y pues de alguna forma rindieron homenaje a la memoria de Zanardi, más allá de que toda la Fórmula 1, la Fórmula 2, todo el paddock se unió en un homenaje también a su memoria el sábado, ¿no? Pero yo tuve la suerte de conocerlo, lo conocí después de su accidente. Él era el campeón de la IndyCar o de la CART en su momento. Cuando llegó Juan Pablo Montoya a su asiento en el equipo Chip Ganassi, se quedó Zanardi con el asiento en Williams, que era el que realmente quería Juan Pablo Montoya para esa temporada de 1999. Se fue un poco ahí a regañadientes a la CART, que luego realmente se convertiría en una plataforma para él en su carrera. Ganó las 500 millas de Indianápolis, mientras Zanardi lo pasó muy mal en Williams y no pudo como adaptarse y brillar como lo había hecho en los Estados Unidos, y como todos pensábamos que podía hacerlo después de ver las proezas que hacía en la CART, los adelantamientos increíbles, cómo ganaba carreras de todas las formas, circuitos de todos los colores y sabores, los dominaba. Bueno, era el hombre que realmente estaba convirtiéndose en una estrella del automovilismo por lo que hacía en la CART, pero se apagó en términos de resultados en la Fórmula 1, tuvo este regreso a la CART y desafortunadamente en ello pues tuvo el accidente en el que perdió las piernas, pero como bien dice Gis, allí surgió el Alex Zanardi que todos recordaremos, ¿no? Porque el tipo cuando yo lo conocí, pues hombre, irradiaba una alegría y un positivismo que es que era imposible no contagiarte de él, ¿no? Eh, y lo peor de todo es que él antes del accidente también era así, y toda la gente hablaba muy bien de Alex Zanardi como ser humano, como persona, pero el accidente como que lo hizo brillar incluso más como ser humano, y creo que mucha gente
a todas las personas a las que tocó, seguro que algo les dejó allí sembrado el gran Alex Zanardi. Entonces, pasen su tumba y bueno, las condolencias a su familia, a su esposa, a su hijo y a sus amigos. Y bueno, Italia, por suerte, tiene ahora muy buenos pilotos y tiene, bueno, a uno que está pintando como la siguiente gran revelación del automovilismo mundial. Oigan, bueno, hablando de italianos, también curioso, ¿no? De lo que hemos visto que ha pasado con Kimi Antonelli, cada domingo que ha ganado, también ha ganado Yannick Sinner, ¿no? Entonces, bueno, lo volvió a hacer, ganó Yannick ahora el fin de semana y, y ¿cómo se llama? Y ganó Kimi en Fórmula 1. Así que bueno, ahí van los italianos seguiditos en sus triunfos. Pero bueno, pues nos quedan, digamos que otras 2 semanitas de descanso antes de Canadá, de otro ¿Te gran puedo premio dar que va un a ser un dato sinodal para final? esas. ¿Sí, Diego? Un dato final de cierre. A ver. Bueno, ¿sabías que el podio del Gran Premio de Miami, bueno, voy a reformularlo. Los 3 pilotos que se pararon en el podio del Gran Premio de Miami hacen que sea en promedio el más joven en la historia de la Fórmula 1. Las estadísticas dicen que no lo es, pero el que le ganó, el que se mantiene como el más joven, es un podio en el que no se pararon esos 3 pilotos en simultánea en el podio, porque fue el Gran Premio de Brasil de 2019. En esa carrera que ganó Max Verstappen, Pierre Gasly le ganó el segundo lugar en los últimos metros a Lewis Hamilton. Pero se acordarán que Hamilton, camino a subirse al podio, chocó con Alex Albon y fue penalizado después de la carrera. Producto de esa penalización, Sainz se subió al podio, pero esto pasó después del podio. O sea que Sainz no se paró con Verstappen y Gasly en simultáneo en el podio, que ese podio también tuvo presencia de Hannah Schmitz. Pues bien, este fin de semana sí estuvieron los 3, pero hay el potencial de que esa marca se supere este año si en algún momento llegamos a tener Antonelli, que obviamente es con sus 19 años el que mueve el promedio de hacia abajo, Piastri puede ser, y si se sube al podio Hadjar, ese sí que va a ser un récord que, bueno, con las nuevas generaciones no se puede decir que no se va a superar, pero bueno, estamos hablando de un récord que lleva ya desde 2019 vigente, aunque no estuvieron esos 3 pilotos que hacen ese promedio en simultánea en el podio. Me acuerdo porque estuve allí y bueno, todo fue posterior y Carlos se subió con el equipo al podio, con McLaren, era su primer podio en la Fórmula 1, pero no estuvieron ahí en la celebración con la champaña como si estuvieron estos 3 en Miami. Buen dato, señor Mejía. Bueno, pues como les decía, nos quedan 2 semanas para volver a Canadá. Esa carrera que se espera sea un gran sinodal para la Fórmula 1 y estos cambios en las regulaciones. Así que nosotros obviamente estaremos aquí la próxima semana, no creen que nos vamos. Y pues nada, formuleros. Nos reencontramos. Gracias por acompañarnos, esperamos sus comentarios y chao. See you later, Adiós. alligator. El adelantamiento de la carrera porque combinó oportunismo